Testimonio de la madre de Mara. Se escuchó un estruendo, luego el silencio. No, señor. Además de que mi hija no fue. Pero de todos modos, ¿acaso el mayor de los asesinos no es sometido a juicio? Pero mi hija no. A mi hijo la secuestraron y a nosotros nos arrojaron al suelo, nos ataron y se llevaron nuestras pertenencias. La sacaron de la casa a la rastra hacia la calle y luego oímos el ruido de un motor que arrancaba. Eso fue lo último que supimos de ella. Mara volvía a nacer en la memoria de aquel libro que relataba los horrores de los secuestros y las torturas. 1. Me quemaron las glándulas mamarias con la picana y ya nunca pude dar de mamar a mi hijo. 2. Me propinaron golpes de puño y me violaron. Dijeron que matarían a mi hijo. 3. Mientras me estaban picaneando, apareció un hombre con la ropa interior de mi mujer, ensangrentada. Me dijeron que le iban a matar si no cantaba. Y así las voces, como un canto a boca cerrada, se suceden en la noche de los tiempos de aquel segundo holocausto. Pero Elsa no quiere recordar. Solo sabe ahora que fue salva como su abuelo. No entiende por qué, ni tampoco puede precisar aquella nebulosa de los días del secuestro. Su amnesia es un bálsamo que viene en su ayuda. Por momentos se pregunta si ha soñado o no, si su abuelo ha soñado o no, si puede el horror instalarse de modo tan... y no encuentra las palabras que lleguen a poner en duda la veracidad de su existencia. Fue el 2 de febrero de 1977. Ellos asaltaron nuestra casa. De allí en adelante no hubo lugar al que no fuésemos. Nos respondían con evasivas, incluso acusaciones. Muchos, que imaginábamos amigos, pusieron pretextos para no hablarnos, evitar encuentros. En fin, nos quedamos solos, mi marido y yo. Así empezaba el testimonio de la madre de Mara. Más tarde fuimos a un sitio donde se reunían personas que habían vivido lo mismo que nosotros. Era una vieja casona en las inmediaciones de Corrientes y Callao. Allí nos reunieron para que pudiésemos compartir nuestro dolor, contar lo que había sucedido. Era notable cómo de algún modo u otro a todos nos había ocurrido lo mismo. Quiero decir, los procedimientos, como dicen ahora, habían resultado semejantes. Si no era en la casa, eran en una reunión familiar, un velorio. No se escudaban en la noche, ni les preocupaban que no los viesen. Quiero decir, todos sabíamos de los Falcon verdes sin chapa, pero nadie hablaba de esto. Nos cerraban las persianas, nos amordazaban el alma. Cuando mi Mara se fue, yo no entendí, no pude entender. Estábamos tan perplejos que pensamos que había sido alguna jugarreta de sus propios amigotes, como solían decirnos ellos. Me refiero a los militares, a la policía. Ellos nos repetían siempre: fueron sus propios compañeros, señora. Entonces comenzamos a entender. El silencio, creo que fue ese terrible silencio de todos el que nos hizo entender. Fue por eso que nos acercamos a este grupo, Comisión de Familiares de Desaparecidos, aunque yo no sabía que mi hija andaba en política. ¿Vio? Lo que sí sabía era que iba a enseñar a una villa. Ella nos decía que era por los chicos, que todos debían ser alfabetizados, que debían incluirlos en la sociedad porque todos teníamos que tener los mismos derechos. Imagínese que esas cosas ya no podía negárselas.
Ella era solo una chica, pero hablaba con tanto sentido. ¿Y qué quiere que le diga? Nos emocionaban Marita y su amiga Elsa, siempre tan preocupadas por lo que ellas llamaban revolución. Crear un mundo más justo, con inclusión social, y se iban del brazo y reían, y eran buenas amigas, cariñosas. Jamás nos miraron como ogros, aunque no entendiéramos demasiado. Ellas se esmeraban en explicarnos que a los jóvenes, es decir, a los de su generación, les correspondía luchar por sus camaradas, por ellos y por todos, que la vida era un milagro que todos teníamos que compartir y que para eso debían repartirse las riquezas entre los pobres de este mundo. En verdad, no decían pobres, decían desposeídos. Sí, ellas hablaban así y se la llevaron. La amiguita logró salir poco después, pero no nuestra hija. ¿Y qué decirlo? Mi Mara solo era una maestra de aquella villa de Will. Iban juntas con Elsita, con otros amigos. Llevaban lápices de colores, juguetes y esas cosas para escolarizar a los chicos y también a los grandes. ¿Vio? No puedo entender qué hay de malo en eso. La madre de Mara la recordaba y ahora imaginaba a Elsa. Era una mujer de rostro compungido, con la voz entrecortada, el pelo pajizo, amarillento, piel y hueso y los ojos ya secos de llorar. Sí, no digo que no hubiese pasado aquello de la bomba, pero ella no estaba implicada. Fueron otros. Ellos confunden todo. Mi hija no estaba con ese grupo. Ese grupo dicen que llevaban armas y bombas caseras. Mi Mara jamás tuvo una arma encima. Y aquello de que fue una guerra es mentira, señor, porque las guerras los enemigos se enfrentan. Y esto no fue así. Nosotros lo vivimos, señor. A ella se la llevaron delante de nuestros propios ojos y no hubo nadie que supiera o quisiera decirnos a dónde estaba, si en una comisaría o en una cárcel, ni por qué. Y la madre de Mara, como el presidente de la FMH, se pierde en la niebla del pensamiento. Su voz se va apagando. Su imagen de a poco se desdibuja, mientras Elsa aprieta contra su pecho un dibujo infantil. El último que recordara, le dijeron aquellos niños con los que jugaban. Trabajaban juntas en Villa de la Esperanza. Allí estuvo alguna vez esa mujer que hoy se ríe, ebria, desgajada por el tiempo y el absurdo, en la aún más absurda historia de su presente. Capítulo 5. Los errores del tiempo. En vísperas de un salto. En vísperas de un salto. Alguien llora en la sombra. Ella, en su hueco, ingenia acrobacias de hielo. Ha sido, de su siglo, silenciosa testigo. Dio esperanza al absurdo, nervadura al ensueño. Santificó al ángel trunco por amor a lo imperfecto. En vísperas de un salto, ¿quién repite mi nombre, calmándome en el signo que da luz al sosiego? Haz de tu cuna causa de los escombros, rebeldía del derrumbe. Es esta cuna humana que siempre se principia. Y dirás otro tiempo, el sitio inuminable que sueñan los suicidas, un día antes del fin, meticulosamente, un minuto antes del cáliz que se burla en la copa con la voz de los otros. Los que dieron a Sócrates su elixir de cicuta, o inventaron los cuervos que robaron a Vincent. Y dirás, en tu requiem, la cúpula infinita de este cielo en hondura. Es que existe infinito sin cálculo ni hipótesis.
No lo hiere memorias ni admonitorios preámbulos. La cuna, los escombros, otra vez será luz. Nadie podrá negar esta nueva estatura. Esa calma que augura todas las catástrofes, no dudo que así sucederá. Desde aquel día en que embistieron mi puerta, rompieron los cristales y me dijeron, o dicen que me dijeron, que me quemarían viva. Una historia pasada toma la poética de dolor por el costado de la lírica, aún la más terrible, aún la que ya ni podemos nombrar con palabras de este mundo. Pero la otra, la inmediata presente, se yergue impune, tanto como absurda, cargada de signos vacuos, de horror intrascendente. Solo había salido a la puerta aquella tarde, cuando escuché el ruido de las motos en el pasillo. Eran la Choli, el Tucu, el Tuerto y el sobrino, con los ojos inyectados en sangre, el Escabio o el Paco, o la Frula, como ellos la llaman. El caso es que el Tucu se me acercó cara a cara y me increpó. Vieja, que te meté vos, mirá que te vamos a reventar, cállate. Yo volví tozudamente con un balbuceo, aún así severo y desafiante. No se arrancan las motos en el pasillo. Hay una pérdida de gas, puede explotar. ¿Quieren que llame a la policía? El Tuco echó una mirada al costado y chifló. A vos te vamos a hacer reventar. Vos está loca, vieja. ¡Ea! Cerré la puerta y me encerré en el comedor. De pronto sentí golpes y gritos. ¡A quemarlo todo, vamos! ¡A quemarlo a la vieja! ¡Ea! Y a eso siguieron las risas, los insultos y los golpes. Los cristales de las ventanillas fueron rotos a puño cerrado. Caían los cristales sobre mi patio, mientras entre varios pateaban la puerta. «Llama a la policía, vieja mal cogida. Comprate un consolador, puta raca. Te vamos a quemar viva». Y oí el crujir de la noble madera de mi puerta que se quebraba al medio, como si estuvieran matando toda la historia, dejando la vida entera en este minuto, reeditando el holocausto en su versión bizarra, y sin embargo sin fisuras, porque eran bestiales e inmotivados impulsos como aquellos de los SS o los que ponían a los NN en las camas de tortura. Igual, el mismo silencio de los vecinos, el silencio del pueblo, del gran miedo colectivo. Elsa P. se acurruca sin poder reaccionar. De pronto grita: «¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡No hice nada!» «A quemar la casa te vamos a quemar viva. Vieja, con el Tucu no se mete nadie. ¡Ea!» Y otra vez la embestida. Elsa toma el teléfono y marca emergencias. Cuando llegó la policía, todo era un bañadero de sangre. La puerta destruida, los cristales rotos a puño limpio, la sangre en las paredes, en el pasillo, en la calle. «¿Usted los provocó?», fue la primera pregunta que le hicieron. Elsa, sin haber llegado a vestirse, salió a la calle con su camisón de seda y unas ridículas pantuflas. «¿Está loca? ¿No la ve?», dijo el Tucu, mientras la ambulancia del SAME le vendaba la mano al pobre hombre ebrio que había tenido un exabrupto y no podía ser detenido, porque ningún hombre ebrio puede ser detenido según la letra de la ley de los tiempos impunes, siempre impunes, se trate de unos o de otros. Estos protegidos por sus fueros, los otros por su ebriedad, aquellos por su obediencia debida. Él se sintió cómo la vida se le desgajaba en sombras. Del presente al pasado todo era lo mismo. El tiempo. Apenas una cuestión absurda que nos decía el gran error de las conjugaciones.
En el fondo todo sucedía en un mismo plano simultáneo y terrible. El mundo siempre había sido este o aquel holocausto, y no había podido uno resguardarse en el más inocente Edén, como ocurrió con el pobre Laszlo y su hija, la niña de las fresas, tan inocentes o inocentes de la guerra, que devoraba a sus criaturas, siempre en el mismo rito de vejar la inocencia de ser más inmotivada que lógica la gran violación. Y esto supo Elsa. Ocurría al mismo tiempo en todas partes, simultaneidad que al pensarla causaba vértigo. Y en el acto todo solo fue una sombra, las voces, ecos lejanos. No podía moverse, aunque en el fondo de su ser latía el escándalo de la vida, y ella podía vislumbrar, aun en sus parálisis repentina, un mundo que actuaba, sucedía sin ton ni son. Cuando despertó estaba en el sofá blanco. La policía había puesto cartones sobre los huecos de las ventanillas rotas, y la Choli, esposa o mujer o hembra del tucu, barría los vidrios. Elsa la miró con perplejidad. ¿Por qué haría esto? Y la Choli, como si adivinara, respondió: A mí también me pega, ¿viste? ¿Crees que te dé un vaso de agua? ¿Estás mejor, mi reina? Perdonalo, mi vida. Él es así cuando se escabia. Medio sacado, ¿viste? Asesino, pensó Elsa azorada ante la minimización que se había hecho de lo acontecido. Me podría haber matado, musitó. El policía la miró con cierto desdén, no exento de piedad. Cuando se sienta mejor venga a la comisaría y hace la denuncia. ¿La denuncia? ¿Pero por qué no lo llevaron? Casi me mata. Son los procedimientos, señora. Si no hace la denuncia no podrá penarse, porque debe pasar a fiscalía. Nosotros no tenemos competencia para llevarlo. Ah, no tienen competencia. El policía se encogió de hombros, señaló la puerta. Le puse cartones en las ventanillas para que no le entre frío. Gracias, dijo Elsa. La Choli se secó el sudor, puso los vidrios en un tacho y salió de su casa. Pero antes le echó una rápida mirada y volvió a repetir por lo bajo: A mí también me pega cuando se escabia. Desde aquel día la vida no fue la misma. La soledad echa eco sobre todas las cosas y signos sobre las más intrascendentes cuestiones. La sobresaltaba todo: el ruido del camión de la basura, el chirriar de las puertas en el piso de arriba, como si se hubiera tejido un complot contra su persona. Un ejército de fantasmas surcaban sus días y sus noches, particularmente sus noches. La pared detrás de su biblioteca comenzaba a descascararse raudamente. Caían escombros y un fétido olor surgía detrás. La casa, toda, empezó a vibrar. Un zumbido sordo que parecía una invasión a la totalidad de su espacio en aquellos tiempos de confinamiento obligado, donde las voces en las radios, en los televisores del mundo, así como en las redes de Internet, desde todo sitio, instaban a quedarse en la casa. El horror de la pandemia había colapsado los hospitales de gran parte del mundo. La gente moría en las calles de los países más pobres y también de los países más ricos. Se trataba de un extraño ser que venía de alguna osada experimentación, según algunos, que según otros ostentaban teorías conspirativas, o de una simple mutación originada por inocente cruza de animalitos. Todo había empezado, aseguraban, en los mercados de Wuhan, allá en Oriente, China, en los confines del mundo. Para ellos, sin embargo, el virus, una y mil veces coronado, retratado, acicalado, con los más bellos colores, parecía una especie de viva joya invisible a los humanos ojos, una enviable y mortífera joya virológica que, con esmero, mutaba de cepa en cepa, esgrimiendo los infatigables intentos de los científicos
violando el sistema inmunitario, apoderándose del hálito, del aire, la vital exhalación que había dado luz a ellos, los que de barro, hembra y varón los hizo aquel suspiro inicial, el primer verbo. Pero se trataba de morir, se trataba de aún, en la tragedia de ser protagonistas de una odisea oscura, y allí estaba ella, como todos, confinada en su casa, abrumada de miedos imprecisos y... recuerdo, que se habían alzado con la poderosa voz que la soledad confiere a nuestros sueños, así como también a nuestras pesadillas. O mi noche de los cristales rotos, la vida apuñalada en un segundo por los ocupas del fondo. Y Elsa sabía que allí estaba el sino de su final, porque no vendrían compañeros, ni amigos, ni flamantes caballeros a rescatarla del oprobio. Estaba sola, porque estaba sola, y aquella era una de las pocas verdades irrefutables. El tiempo, los años, las estaciones, todo se había vestido de una extraña niebla, otra forma del fin. Recordó las palabras de Kurosawa, el apodo científico de sus sueños. Hoy la muerte tiene tarjeta de visita. Hoy podemos reconocer en esa nube la peste, en aquella, el cáncer, en la otra, la neumonía, en la de más allá, el virus del SIDA. Y pasaba las nubes bellamente coloreadas por el acantilado, donde una mujer aterrada trataba de resguardar a sus pequeños hijos de lo inevitable, como un arco iris de bellas nubes algodonadas, como brisas que surcaban el aire. La muerte, con su nueva máscara, pasaba inundándolo todo, y cada uno sabía de qué forma iba a morir. Se trataba de la tarjeta de visita de Madame la Mort, el maravilloso logro científico de embellecer el infierno y minar la última pequeña y salvaje esperanza de las criaturas humanas. Así, ahora, existir era un riesgo. El mundo era una caravana de mascarillas o cascos con botellas de plástico como escafandras, días infinitos, donde aún en el horror el humano se hacía el desentendido, naturalizaba lo innaturalizable, porque si de sobrevivir se trata, cualquiera fuese el disfraz que la época nos otorga, se trataba de acostumbrarse, y la pantalla reemplazaba la vida, y las clases online, los gimnasios, los encuentros en Zoom, las charlas de Sescafé y las conferencias. Incluso la masturbación había dejado de ser un tabú para volverse la aliada más honrosa del placer. Era loable eyacular contra una pantalla aséptica. Era bien visto lo que antes, según ley de los tiempos, resultaba tabú y propio de mentes perturbadas. La soledad había desnudado, por un momento, la vida de la humanidad, y ahora se trataba de ponerse frente a frente con sus propios monstruos, pero todos al unísono, en un coro multiplicado y estepario, que hablaba de un fin de los tiempos del abrazo, de un final de las manos estrechadas, de la muerte de los besos y el goce de la piel, estrechando esa orfandad iniciática con que la vida nos recibe al pie del nacimiento. Sin embargo, aún así, la existencia transcurría. El verano elevaba sus aromas. El principio del confinamiento se iniciaba cuando aún en el cuerpo hormigueaba el deseo de hundirse en el frescor de las aguas, y el aire cálido precipitaba aromas y destellos feroces de sol sobre las veredas de las calles. Así recibió Elsa la noticia. Muchos se enfurecieron, otros se acomodaron, otros se encogieron de hombros y no consideraron los hechos. Pero el mal se precipitaba día a día sin que hubiera señal alguna en el aire, sin que las trompetas del apocalipsis hicieran su entrada mortal y se abrieran los sellos del anuncio bíblico. Todo ocurría mansamente. Ellos eran los nuevos dinosaurios. ¿Por qué no?, se dijo Elsa.
especies que parecen destinadas a existir eternamente y un día sin más desaparecen de la faz de la tierra. Porque ellos no habrán de suceder del mismo modo. ¿Acaso no habían hecho méritos para que ocurriese una y otra vez a lo largo de tan sanguinaria historia? ¿Por qué no podría esta vez ser la última vez? Y entonces, ¿a qué temer? Y no acomodarse en un sillón lo más aletargadamente posible, a reiniciar el pasado como si fuera la vida misma. Hacer pasado en el presente, ¿no era esa la función del poeta o de la hacedora de palabras? Y de no haber pasado, a fin de cuentas, ¿no estaban los recuerdos de los otros o los sueños, esa forma imprecisa de una historia, tal vez la más precisa en su onírica y atávica circunstancia? Elsa sabía que algo se estaba precipitando, como la inminencia de un terremoto. Las voces agoreras hablaban del fin del mundo. Empezaban a surgir los antiguos cánticos de las atormentadas profecías, solo que aún, en estas circunstancias, era más cuestión de marketing, elucubraciones para ganar adeptos y llenarse las arcas de algo semejante a la felicidad, a la libertad. Esas cosas que imagina aquel que posee acaudaladas cuentas bancarias. Lo salvarán de ser uno más, un mortal en riesgo de vida. Pero no hay mascarillas de oro, como tampoco hay muros en la ciudad de la peste roja que protejan al rey de lo inevitable. Lo inevitable vendrá más tarde o más temprano, con oropeles o harapos, a contar la sinrazón de este devaneo huérfano. Y nada habrá que añadir más que una opulenta corola de flores o monumentos al tono de los tiempos. Pero ahora, ya ni eso, porque como en la peste, ahora, a los coronados por el virus, se los crema. Los cementerios tienen su protocolo y no es posible, como alguna vez lo fue, sostener la mano inerte del amado, sentir cómo se apaga la existencia mansa o tormentosamente. No es posible velar ni asistir a nadie. Más que nunca morir ahora es un acto solitario. Los testimonios escalofriantes de los que han sobrevivido lo avalan. No imaginé que saldría de esto. No podía respirar. Venían, me asistían con guantes. No pude sentir en semanas el más mínimo contacto, ni ver sus rostros. Se quitaban los trajes después de asistirme. Venían otros, y así por semanas fui asistido con respiración mecánica. Luego me dieron oxígeno. No deseo que nadie pase por algo tan triste. En un momento tuve la certeza de que me iba a morir solo. Y así, en el mejor de los casos, porque hay otros que no llegan a los hospitales. Hay otros que quedan en el camino con la asfixia clavada como un puñal. Y aquel impulso que sintiera de huir hacia un sitio lejanísimo se le vuelve una perogrullada. ¿A dónde huir? Cuando la tierra se ha vuelto una granada a punto de estallar. ¿A dónde sumergir el espíritu, el alma, esas cosas que secretamente amamos y las que sin creer creemos? ¿Cómo huir entonces hacia adentro, rescatar las sombras de una vida entera y dar la salud como un alumbramiento de 60 años? Piensa, Elsa, un nuevo alumbramiento al final del día, cuando atardece el ser y la existencia se torna imprecisa. Pero es necesario volver sobre este mundo, que es todo lo que nos queda, para hacerlo nuevamente circunstancia vital, porque las sombras de estas vidas deberán mirarse en el espejo de su pretérito y alumbrarse nuevamente. Si el presente se nos niega, es necesario crear otro con reminiscencias de sueños, con vapores de aromas, con resplandores atávicos y darles la potestad de criaturas sucediendo en el mundo. Y la niña de la charca vuelve como una sombra repetida en su recuerdo. Ahora sí la nebulosa empieza a abrirse, el tiempo y sus errores transitando la línea, cuando en verdad la vida no es una línea, sino un círculo, pero abierto, una espiral que se inunda de pasado, presente y también de una memoria del porvenir.
Sí, los hijos de Cronos se revelan en la ficción, lo mismo que haría Elsa pronto, cuando decidiera enfrentar a la hacedora de palabras y preguntarle el motivo de esta absurda prolongación de su existencia. La veía a la Choli en estado de simultaneidad. Se superponen las estampas de la niña con sus piececitos de princesa morena y las perlas del agua que las transformaba en pequeñas joyas de aquel cuento, donde la que debía dormir en las cenizas nunca pudo ser princesa, mientras, en otro punto de la línea, una mujer avejentada, ebria, agotada por aquel infortunio de haber transitado todos los oprobios que esta casta sociedad de hijos del bien conmemora con liturgias de hielo y rezos a la usanza de los tiempos a sus hijos más desamparados, y la ve barriendo el patio, mientras ella yace como una dama antigua, una aristócrata venida menos, en una casa llena de telarañas y copas de cristal.